uno de los personajes más destacados de la historia bíblica, el rey Salomón, es conocido por haber pedido sabiduría a Dios, lo que lo convirtió en uno de los líderes más justos y exitosos que han existido. Su trayectoria está llena de hechos impresionantes y lecciones que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Bienvenidos a nuestro video sobre el rey Salomón, el sabio rey de Israel, cuya inteligencia, riqueza y legado continúan siendo admirados. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Jerusalén, hijo del renombrado rey David y de su esposa Betsabé. Su nacimiento estuvo marcado por un giro significativo, ya que llegó al mundo tras eventos turbulentos en la vida de su familia, incluyendo el episodio que involucró a Urías, el primer esposo de Betsabé. Como descendiente de David, quien había consolidado el reino de Israel y establecido Jerusalén como capital, Salomón creció rodeado de desafíos políticos y dinásticos. El escenario previo a su ascenso al trono estuvo lleno de tensiones. David, además de haber expandido las fronteras territoriales y elevado a Israel como una potencia regional, enfrentó constantes conflictos internos, como las rebeliones de sus propios hijos, entre ellos Absalón y Adonías. Fue en este contexto de disputas e incertidumbres que Salomón comenzó a destacar. Desde joven, Salomón demostró aptitud para liderar, exhibiendo sabiduría y discernimiento en situaciones complejas, características que más tarde definirían su reinado. Sin embargo, su mayor desafío surgió cuando David, ya envejecido y debilitado, decidió transferir el poder a su hijo. La sucesión no fue un proceso sencillo. Adonías, otro hijo de David, intentó usurpar el trono, pero con el apoyo de aliados como el profeta Natán y la misma Betsabé, Salomón fue coronado como rey legítimo de Israel. Al asumir el trono, Salomón enfrentó la ardua tarea de consolidar su gobierno en medio de tensiones internas y externas. A pesar de ello, rápidamente demostró ser un gobernante con visión estratégica y habilidades administrativas extraordinarias. Una de las primeras acciones notables de su reinado fue buscar la orientación divina, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar con justicia, lo que dio lugar al famoso episodio del juicio entre dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, un hito espiritual y arquitectónico que simbolizaba la alianza de Dios con Israel. Su gobierno también estuvo marcado por avances diplomáticos, incluidas alianzas con reinos vecinos y el fortalecimiento de rutas comerciales que enriquecieron aún más su reino. Así, la trayectoria de Salomón, desde su infancia turbulenta hasta su próspero reinado, es un testimonio de cómo la sabiduría, junto con la determinación y la fe, puede transformar adversidades en conquistas duraderas. Una noche, Salomón tuvo un sueño en el que Dios se le apareció y le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa que deseara. En lugar de solicitar riquezas o longevidad, Salomón optó por pedir sabiduría para liderar al pueblo de Israel con justicia. La respuesta de Dios fue sorprendente. Además de concederle sabiduría, también lo bendijo con riquezas y prestigio, convirtiéndolo en el gobernante más renombrado de su época. Con esa sabiduría, Salomón se destacó por su capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones justas. El ejemplo más conocido de su sabiduría es el caso del juicio entre dos mujeres que afirmaban ser madres de un mismo niño. Salomón sugirió dividir al niño en dos, y la verdadera madre renunció de inmediato a su reclamación para salvar la vida del bebé. Este juicio se hizo ampliamente conocido, consolidando la reputación de Salomón como un líder de sabiduría incomparable. Salomón es ampliamente recordado no solo por su extraordinaria sabiduría, sino también por sus logros como uno de los más grandes constructores de la historia de Israel. Su reinado estuvo marcado por grandes obras arquitectónicas, destacándose el Templo de Jerusalén. Este edificio, dedicado a la adoración de Dios, se convirtió en el corazón espiritual del pueblo judío y un símbolo de su identidad religiosa. Sin embargo, su importancia iba más allá de la religión. El templo también representaba la fuerza y la influencia de Salomón como gobernante. Además del templo, Salomón supervisó la construcción de magníficos palacios y fortalezas que reforzaron la defensa y la administración de Israel. También desarrolló ciudades estratégicas, como Jase, Megido y Geser, que sirvieron como centros militares y comerciales. Su visión de estadista lo llevó a establecer alianzas con reinos vecinos, como Egipto y Tiro, fortaleciendo los lazos políticos y fomentando el intercambio económico.
Estas alianzas comerciales trajeron una era de prosperidad sin precedentes para Israel. El reino se convirtió en un importante centro de comercio y cultura, atrayendo riquezas de tierras lejanas. Durante el reinado de Salomón, productos como oro, plata, marfil y especias fluyeron hacia la nación, mientras que artesanos y mercaderes desarrollaron habilidades refinadas que enriquecieron aún más la sociedad. La opulencia de la corte de Salomón era legendaria, y su fama llegó a alcanzar reinos distantes. Un ejemplo notable fue la visita de la reina de Sabá, quien viajó desde su tierra con una gran comitiva para conocer la sabiduría y la riqueza de Salomón. Impresionada con su inteligencia, organización y esplendor, la reina reconoció la grandeza del reino y se llevó consigo regalos e informes que perpetuaron la reputación de Salomón como uno de los más grandes líderes de su época. El legado de Salomón como constructor, diplomático y visionario dejó huellas profundas en la historia de Israel y consolidó su nombre como una figura central en la tradición judía y en la memoria colectiva de la humanidad. A pesar de su notable sabiduría, el reinado de Salomón no fue perfecto, y cometió errores que tuvieron consecuencias profundas para el futuro de Israel. Uno de los principales desaciertos fue su matrimonio con muchas mujeres extranjeras, principalmente de pueblos que no adoraban al Dios de Israel. Salomón permitió que estas mujeres introdujeran cultos paganos y prácticas idólatras en el reino, algo que fue severamente condenado por Dios en varios pasajes de las Escrituras. Con el tiempo, esos cultos comenzaron a expandirse por Israel, llevando a la erosión de las prácticas religiosas tradicionales y a la pérdida de fidelidad al único Dios. La idolatría, que estaba prohibida por las leyes mosaicas, terminó creando divisiones internas dentro del reino y debilitó la cohesión entre las tribus de Israel. Estos errores de Salomón contribuyeron al declive de su gobierno, que, a pesar de haber estado marcado por gran prosperidad y logros impresionantes, como la construcción del Templo de Jerusalén, no pudo evitar los efectos adversos de la desobediencia a Dios. El reino de Israel, que había alcanzado un periodo de gran estabilidad y riqueza bajo el reinado de Salomón, se vio debilitado. Después de gobernar durante 40 años, Salomón falleció, y su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, el reinado de Roboam estuvo marcado por conflictos internos, y el reino se dividió en dos partes: el reino de Israel, al norte, y el reino de Judá, al sur. La división fue motivada por disputas sobre la opresión fiscal y las políticas de trabajo forzado implementadas por Salomón, y el desprecio de Roboam hacia las recomendaciones de sus consejeros más experimentados. Esta separación resultó en una fragilidad política que afectó la estabilidad de Israel durante muchos años. Sin embargo, la sabiduría de Salomón, a pesar de sus fallas, sigue siendo una de las más recordadas y admiradas de la historia. Aún es considerado una figura central en la tradición judía, cristiana e islámica, y sus enseñanzas sobre sabiduría, liderazgo y justicia son frecuentemente citadas como ejemplo. Su legado como gran constructor y líder, además de un sabio incomparable, sigue influyendo en la historia y la cultura hasta el día de hoy. El impacto de Salomón en la historia va mucho más allá de sus famosas riquezas y de su admirada sabiduría. Es ampliamente reconocido como el autor de 3 libros bíblicos esenciales: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos textos no solo reflejan su profundo entendimiento de la vida, sino que también ofrecen enseñanzas profundas sobre moralidad, ética y la relación entre el ser humano y Dios. A lo largo de los siglos, sus palabras han sido un faro de luz para aquellos que buscan sabiduría y comprensión, siendo aplicadas en diversos contextos, desde cuestiones espirituales hasta prácticas de la vida cotidiana. Sin embargo, el legado de Salomón no se limita a sus escritos. También se le recuerda por su capacidad para unir el reino de Israel durante su reinado, promoviendo la paz, la prosperidad y una era de gran desarrollo cultural y arquitectónico. La construcción del Templo de Jerusalén, un hito de su liderazgo, no solo simbolizó la presencia divina entre el pueblo, sino que también consolidó la identidad religiosa y política de Israel. Sin embargo, como muchos grandes líderes, su trayectoria también sirve como una advertencia. A pesar de sus grandes logros y la sabiduría que poseía, Salomón cometió errores que afectaron el futuro de su reino. La historia de su vida es un ejemplo claro de que, por más que podamos alcanzar grandes logros, es vital permanecer humildes y fieles a Dios. Salomón, al permitir que la idolatría se infiltrara en su reinado, se apartó de sus principios iniciales y sufrió las consecuencias de ello.
La vanidad y la búsqueda de placeres mundanos lo desvió de su verdadero propósito, mostrando que incluso los más sabios pueden fallar cuando pierden de vista los valores espirituales. La lección que podemos aprender de su trayectoria es que, para que nuestros logros sean duraderos, debemos mantener la integridad y la lealtad a lo que es más fundamental, nuestra relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, el legado de Salomón no es solo una colección de logros impresionantes, sino también una reflexión profunda sobre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las generaciones futuras. Sus palabras continúan guiando, y su historia sirve como un recordatorio eterno de que la verdadera sabiduría va más allá del conocimiento, ya que también implica la capacidad de aprender de los propios errores y de buscar siempre el camino de la humildad y la fe. El rey Salomón es una figura importante en la narrativa bíblica, reconocido por su inmensa sabiduría, pero también por sus errores significativos. Su trayectoria nos enseña sobre el valor de la sabiduría, la importancia de tomar buenas decisiones y la necesidad de mantener la fidelidad a los principios divinos, incluso cuando estamos rodeados de éxito y riquezas. Que su historia nos motive a buscar sabiduría, justicia y, sobre todo, lealtad a Dios. Agradecemos por ver nuestro documental sobre el rey Salomón. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Hasta la próxima.